Bien, vamos a retomar. Empezamos la clase pasada el capítulo de compresión de elementos sometidos a compresión. Siempre empezaron los notos de esta semana. Aquí están todos los temas que deben recordar. Listo, ahora nos toca entonces entrar al tema de la teoría de columnas largas. Haciendo un pequeño recordatorio, habíamos dicho que las columnas se clasifican en tres cortas, intermedias y largas. Las cortas no son diferentes, nos vamos a centrar en las intermedias y largas. ¿Qué diferencia hay entre las intermedias y largas? Las intermedias sufren pandeo global por flexión de tipo inelástico. Las largas sufren pandeo global por flexión de tipo elástico. ¿Sí? Vamos a desarrollar la teoría de columnas para columnas largas, asumiendo de que no existen problemas de pandeo local. Vamos a empezar entonces. Teoría de columnas largas. Como en cualquier modelo matemático, se plantean hipótesis para poder reducir las ecuaciones que predicen el comportamiento del elemento. No tiene tres. El 3 nos toca. Solo la introducción, creo que digo. Solo la introducción. No. Teoría de columnas largas. Entonces decía, para derivar un modelo matemático que nos permita predecir el comportamiento de un elemento físico, como en este caso de la columna, se plantea una serie de suposiciones. Vamos a ver cuáles son las suposiciones. ¿Quién me ayuda con algunas de las suposiciones? Ya le voy a hacer un poco obvio a estas alturas. ¿Qué vamos a suponer en cuanto al material proceso? Naturalmente no es madera o pero se va a ser compuesta elásticamente. Ya, correcto. Vamos a poner las suposiciones. La columna es prismática. Es decir, no existe cambio en la sección transversal. Tiene una sección transversal con dos ejes. La columna es perfectamente recta. ¿Qué trae como consecuencia que la columna sea perfectamente recta? La carga no produce excentricidad y por lo tanto no hay flexión, hay compresión pura. ¿Sí? Claro. Ahorita una pregunta, si haría algo, un elemento inclinado, contaría como big. Ahí se podría diseñar la flexión. Pero no de movimientos. Que tenga una curvatura. Una curvatura o. Claro, ahí la teoría cambia. Ahí la teoría cambia. Incluso hay vigas, incluso en vigas, supongamos de que tienen una viga que no sea recta, sino sea curva, la teoría cambia. Sí, lo digo. Sí, lo digo, pero la teoría cambia. Ya no se calcula con las líneas de ecuaciones. Pongamos la columna es perfectamente recta, la fuerza de compresión se aplica a lo largo del eje centroidal de la columna.
La fuerza se aplica a lo largo del eje centroidal, igual no existe excentricidad, no existen cargas transversales. Los extremos se encuentran idealmente articulados. El material es homogéneo y obedece la ley de Coulomb. Las secciones planas antes de la deformación permanecen planas después de la deformación, y eso nos da la manera en cómo se distribuyen los esfuerzos unitarios después de la deformación. Las deformaciones son pequeñas. Se desprecian las deformaciones por corte. Y finalmente no ocurre distorsión de la sección transversal. ¿Qué quiere decir la distorsión de la sección transversal? Como aquí habíamos dicho la clase pasada, ¿cuáles son los dos modos de falla de una columna en general? Tenemos pandeo global y pandeo local. El pandeo local vimos que implica justamente la distorsión de los elementos que conforman la sección transversal. Para derivar la teoría de columnas largas, vamos a suponer que no existe distorsión. ¿Qué implica esto? Despreciar, es decir, asumir que la columna no ocurre pandeo local. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no ocurre pandeo local, vamos a ver más adelante, pero está asociado a la relación ancho-espesor. Recuerdan que vimos un video de la clase pasada y básicamente la relación ancho-espesor está asociada a la capacidad de la columna. Relaciones ancho-espesor altas conllevan a elementos muy estrechos y que son sujetos del pandeo local. Versus cuando las relaciones ancho-espesor son bajas, es decir, el espesor del elemento es importante, el elemento va a fallar primero por pandeo global antes que se produzca el pandeo de tipo local. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de estas suposiciones vamos a ver que en la vida práctica, cuál de estas suposiciones no se puede cumplir siempre o generalmente no se cumple. La columna prismática es normal utilizar secciones transversales de cero en secciones prismáticas, es decir, el ancho de la sección o la sección transversal es constante a lo largo de la misma. La columna es perfectamente recta, esta es una suposición que nunca se cumple en la práctica. ¿Por qué razón? Pongamos esto. ¿Por qué razón no se cumple? Porque desde el proceso de fabricado existen
errores que conllevan a que exista una falta de rectitud original en los elementos. Vamos a ver qué disposiciones nos da IST para corregir la suposición que hacemos de que la columna sea perfectamente recta. También, luego, la fuerza de compresión que aplica en el eje centroidal, eso es algo que vamos a suponer en esta derivación para despreciar la excentricidad. En caso de que existiese excentricidad, simplemente se considera como un problema de fuerza de compresión. Entonces, es algo que se puede superar. No existen cargas transversales, es lo mismo, básicamente, si existen cargas transversales, se diseñan por fuerza de compresión. Los extremos de una columna se encuentran idealmente articulados. Esta suposición es solo teórica, y en realidad las columnas no se encuentran bien articuladas. Vamos a ver cómo se supera esta limitación. El material es homogéneo y obviamente la ley de Moore. Esto es válido para columnas largas, sin embargo no para columnas intermedias. Vamos a ver cómo se corrige en casos en que el material sufre pandeo de tipo inelástico, como es en las columnas intermedias. Las secciones planas antes y después de la deformación vamos a asumir como una posición válida, igual el tema de las deformaciones pequeñas. Despreciamos las deformaciones por corte. ¿Tiene alguien noción de a qué se refiere deformación por corte? Y no ocurre una distorsión de la sección transversal, la sección se distorsión y vamos a ver eso cómo vamos a proceder. ¿Qué se refiere a las deformaciones por corte? Ustedes vieron en mecánica de materiales la teoría de ligas, ¿no? La teoría de ligas vieron en mecánica de materiales y básicamente esta es la teoría de ligas de Bernoulli, que se llaman, que es única y exclusivamente considerando deformaciones por sección. Si yo aplico una carga transversal, esta carga me produce momentos vectores y fuerzas constantes. Las fuerzas constantes producen esfuerzos de corte. Sin embargo, estos esfuerzos de corte producen deformaciones de corte despreciables cuando la relación entre la luz de la viga, el alto de la viga y el canto de la viga es relativamente alto. ¿Qué significa esto? Que cuando derivan la teoría de vigas, suponen que el eje neutro permanece, el eje neutro antes de la deformación es perpendicular a la sección plana, luego de la deformación permanece perpendicular. Esto de aquí es la suposición que desprecia las deformaciones por corte y considera todo deformaciones por sección. ¿Estamos de acuerdo? Si se consideran deformaciones por corte, esta sección transversal deja de ser perpendicular al eje neutro y eso indica que las deformaciones totales se consideran deformaciones por flexión más deformaciones por corte. ¿Me explico? ¿Cuándo se considera esta? Cuando este tipo de vigas, cuando la relación entre la luz y el canto de la viga es baja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estas son las suposiciones que seguimos para la derivación de la teoría. Entonces, ¿ya hay alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Está claro todo? Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la ecuación. Esta ecuación entiendo que estoy derivado también en mecánica de materiales. En estructuras, ¿cómo es la ecuación n sobre Esta es la reflexión. Usa esta ecuación para la carga crítica de los. ¿Vieron esto de mecánica de materiales? nos hicieron hablar de Sí. y demostrarle. Ya vamos a hacer ambas cosas. Aquí tenemos una columna biarticulada. Sí. Tiene una articulación en cada extremo. La longitud de la columna vamos a denominarle o a denotarle simplemente por L. Esta es la columna de sección transversal
total y del módulo de elasticidad E. ¿Qué sucede si yo le aplico una carga pequeña? Si yo le aplico una carga pequeña, entonces tenemos una carga axial. Esto va a sufrir una deformación. Al retirar la carga axial, la columna recupera su posición original. Sin embargo, existe una carga, como habíamos conversado en la clase pasada introductoria, que le vamos a denominar carga crítica, que al aplicar produce una inestabilidad en la viga y por tanto la deformación es permanente. Sí, esta es la carga que produce el pandeo. Y este es el pandeo global por sección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? A determinar cuál es el valor de esta carga crítica bajo estos supuestos. Si la columna cumple todos estos supuestos, la carga que vamos a derivar es la carga que produce. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos a ver cómo vamos a modificar la ecuación para eliminar algunas de las restricciones que hemos impuesto, como por ejemplo el hecho de que los extremos se encuentran idealmente articulados. En un edificio, evidentemente, vemos que las columnas no están idealmente articuladas, y vamos a ver cómo se considera este fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí? Vamos a partir entonces de una ecuación que ustedes ya conocen, la ecuación de la elástica de la vida. La ecuación de la elástica nos describe y colocamos un sistema de referencia. Aquí, por ejemplo, aquí coloco el origen y coloco aquí el sistema de referencia y ustedes de X y aquí el de Y. ¿Qué ecuación me describe la deformación en cada coordenada X? ¿Cuál es la ecuación de la elástica? Es esta ecuación, la curva del negro, ¿no? ¿Cuál es la ecuación diferencial que me da los valores de deformación para cada tramo? ¿Cuál era la ecuación de la segunda derivada de Y respecto de X es igual a el momento flector para la altitud de la flexión, ¿no es cierto? ¿Está bien? Es negativo, simplemente va a... ¿Está bien? Para este caso particular, ¿cómo calculamos el momento flector? Si realizamos un corte por aquí, si realizo un corte por acá, la sección A, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo la columna no deformada original, aquí tengo la articulación, aquí tengo la carga aplicada de compresión, que estamos llamando PCR, que es lo que queremos encontrar, y aquí tengo la columna deformada. Para que se equilibre esta carga, aquí requiero en sentido opuesto el mismo valor, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Respecto de la carga original, tengo una distancia de y. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, el momento flector, ¿a qué creen ustedes que se deriva? No, el momento flector simplemente. Correcto. La carga crítica por Y. Y esto dividido para E por Y. Entonces, la ecuación diferencial que gobierna el problema va a ser D2Y a DX2 es igual a la carga crítica por Y sobre el módulo de elasticidad y la inercia respecto de la inercia. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Qué tipo de ecuación diferencial tenemos? Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, de términos homogéneos, porque el término
Acá es 0 y de coeficientes constantes, y luego este coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Voy a definir simplemente la letra C, que es igual a la raíz de la carga crítica sobre E por I. Y la ecuación diferencial me quedaría como D2Y a dx2 más C al cuadrado por Y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo orden de coeficientes constantes. ¿Cuál es la solución general de esta ecuación? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden, C simplemente es la raíz de la carga crítica, simplemente raíz. ¿Por qué en raíz? Porque la solución general tiene esta forma. Y es igual a por el coseno de C por X más B por el seno de C por X. ¿Recuerdan esto? Esta es la solución general del ecuación. ¿Cómo encuentro las constantes A y B? Correcto. Vamos a ver las condiciones de control. ¿Cuál es la suposición? Que la columna está bien articulada. Entonces, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0, ¿no es cierto? En la ecuación, en la solución general, cuando X vale 0, aquí sería 0 es igual a por el coseno de 0, ¿cuánto es? El coseno de 0, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Más B, ¿cuánto es el coseno perdón, coseno de 0? 0. Por tanto, ¿de qué conclusión que A vale 0? ¿Sí? Y la segunda condición de control. Cuando X vale L, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale L, ¿cuánto vale eso? ¿Y vale? Aquí para Y. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y vale 0. ¿Están todos de acuerdo con esto? Entonces 0 es igual a B por el seno de C multiplicado por L. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Vamos a ver de aquí. La ecuación me dice B por el seno de C por L es igual a 0. De esta ecuación, ¿qué puede valer 0? Aquí hay dos soluciones. Que B valga 0, que el seno de C por L valga 0. Es un producto de dos términos. Es una solución aceptable que debe ser 0 o no, porque no debería 0 de la solución, ¿cómo se llama? Por tanto, B tiene que ser diferente de 0. ¿Y cuál es la única posibilidad? Que el seno de C por L valga 0. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto vale C por L? Sería el arco seno de 0 a que es igual a 0. El inverso de 0. 0, evidentemente no es una respuesta que nos interesa. ¿Qué otro ángulo hace que el seno se hacer? Ya, y 300, es decir, n pi, ¿no es cierto? Siendo n, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, de aquí, ¿cuánto vale la constante C? La constante C vale n por pi dividido por n. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, C habíamos definido como la raíz de TCR sobre TI. Entonces, esto es igual a la raíz
de la carga crítica sobre E y por I. ¿Está bien ahí? Entonces tengo que N por pi dividido para L es igual a la raíz cuadrada de la carga crítica dividido para E y por I. Porque he hecho esto de aquí, de este que es simplemente C, para relacionar la constante con una propiedad como es L. Y habíamos definido como el término o los coeficientes constantes de la ecuación diferencial. Entonces, igual a los dos, y que me queda una relación entre la carga crítica que produce el pandeo y propiedades de la columna, como lo son su longitud, módulo de la velocidad y la inercia. Claro. ¿Está bien ahí? Hasta la segunda parte. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? El seno de C por L, ¿por qué tiene que ser igual a cero? Porque esa es la ecuación que me da la condición de Bose. B por seno de C por L es igual a 0. Si B fuera 0, tengo la solución integral. La única posibilidad es de que seno de C por L. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo que no? Ya vamos aquí. Ya. ¿Estamos claros hasta aquí? Con esta solución que podría tener La carga crítica que produce el panel. ¿Sí se ve aquí? Entonces, de aquí vamos a despejar versus la carga crítica. ¿Cómo me queda esto? N por pi dividido para L al cuadrado es igual a la carga crítica dividido para E por I. Si despejo la carga crítica, me queda la carga crítica es igual a E por I por N por pi sobre L elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me representa esta ecuación entonces? Dada unas dimensiones de la columna, que eso está aquí en el módulo de en el momento de inercia, en la longitud de la columna, y con un módulo de velocidad que para el acero es, como saben, unos 2 millones, yo puedo calcular cuál es la carga que me produce el panel. ¿Sí? ¿Qué significa este N? Este N está asociado al modo de panel. Entonces, para N igual a 1, el problema se reduce al caso de la columna biarticular. Vamos a poner así. Para N igual a 1, tengo esto. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando N vale 2? Tengo el problema en el cual una riostra está en el medio. Los dos apoyos articulados. Sí. N igual a 2 me implica este modo de deformación. N igual a 3 me implica este modo de deformación. esto solo se diría con el poder psíquico, por tanto no se encuentra bien. Ya vamos a ver. Sí, eso significa N. Vamos ya al tema de los apoyos. Y que es una de las limitaciones que vamos a ver cómo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el caso de N igual a 1, la ecuación me queda, la carga crítica es igual a E por I, pi sobre L cuadrado. Esta ecuación se puede expresar de la siguiente manera. ¿Qué relación existe entre
el área de la sección transversal, el radio de giro y la inercia. Vimos la clase pasada. ¿Cómo se define el radio de giro de una sección? A ver. Dividido por el área de la sección transversal. Entonces, si de aquí despejo la inercia, me queda que la inercia es igual al área de la sección transversal por L cuadrado. Entonces, esto reemplazando acá, me queda que la carga crítica es el módulo de elasticidad por el área de la sección transversal por el radio de giro por pi al cuadrado sobre L cuadrado. ¿Está bien? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto puedo expresarlo. Este término que está acá en el numerador puede pasar al denominador de esta N, sin alterar los resultados. Y esto se expresa de esta manera. Área de la sección transversal por E por pi cuadrado sobre la longitud de pandeo sobre el radio de giro al cuadrado. ¿Está bien? Este término de aquí, longitud dividido para radio de giro, se denomina el de la columna. Y típicamente se denota por lambda. La SBT de la columna se define como, vamos a introducir aquí otro concepto, la longitud de pandeo para la longitud efectiva para el radio de giro. ¿Se entiende? ¿Qué significa la longitud efectiva? Vamos a profundizar un poco en ello más adelante, pero me adelanto. Voy a escribir aquí, esto es la longitud efectiva. Entonces, la ecuación me va a quedar que la carga crítica de Euler, esta es la carga crítica de Euler, que es igual a pi cuadrado por E sobre la SBT al cuadrado por el área de la sección transversal. Esta es la carga crítica de Euler. ¿Sí? Vamos a ver un poquito qué significa la longitud efectiva. Pero se entiende, esta carga se denomina carga crítica de Euler, uno de los matemáticos Euler, que fue el que planteó esta derivación. Esta carga, ¿qué relaciona? Propiedades de la columna como la SBT, que en este caso contiene que la inercia, que es o el radio de giro, y la longitud de la columna. Está a su vez asociada a la geometría de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué puedo yo observar de aquí? La carga crítica de Euler es inversamente proporcional a qué? No. La carga crítica, la pregunta es, ¿a qué es inversamente proporcional? Al cuadrado del SBT. Al cuadrado del SBT. Por lo tanto, si yo duplico la SBT, se reduce en qué? 4 veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en pocas palabras, la misma sección transversal incrementa su longitud. ¿Qué sucede con la carga? Va, ¿sí? Al cuadrado. Tiene a disminuir, por tanto, la misma columna, la misma sección transversal existe en él. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Ahora, si es que la carga crítica de Euler se divide para el área de la sección transversal que obtengo. Si a la carga le divido para el área que obtengo. En el esfuerzo crítico, y esto es igual
a pi cuadrado por e sobre lambda al cuadrado, que es el denominado esfuerzo. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todo está claro? Hemos llegado a determinar cuál es la carga crítica o el esfuerzo crítico de una columna larga. Vamos a ver qué limitaciones tiene esta ecuación. Y ahí me voy de nuevo al concepto de longitud efectiva. La ecuación derivamos bajo qué condiciones de apoyo. Biarticulada. ¿Bajo qué condiciones de apoyo? Los apoyos son biarticulados. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, en la práctica los apoyos son de cualquier forma menos biarticulados. ¿Cómo se supera esta limitación? Con el concepto de longitud efectiva. Y aquí se introduce un concepto que es el coeficiente K. La longitud efectiva se define como K o la longitud de medio. Y K es el factor de longitud efectiva. ¿Se han hablado de esto en mecánica del material? No, pero. Muy bien. No, pero no, en arquitectura. No, me parece muy bien. ¿Y mecánica del material? No. No, ¿En serio? no. A ver, ¿qué significa eso? Si es que la columna es biarticulada, ¿cuánto creen que vale K? 1. ¿Qué implica eso? Que la longitud efectiva es igual a la longitud de medio. ¿Por qué razón esto? Porque aquí no existe restricción alguna y esto se pandea de esta manera. ¿Me explico? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? La longitud geométrica es igual a la longitud efectiva. ¿Está bien? ¿Qué sucedería con la misma derivación si es que yo, en lugar de tener una columna biarticulada, tengo una columna bipolar? Vamos a ver. Vamos a ver por qué 0,5. ¿Qué quiere decir 0,5? Aquí no existe giro, entonces la longitud física es esta longitud de acá. Esta es la longitud física. La longitud efectiva es esta longitud de acá, de los puntos de intersección. ¿Está bien? Y aquí el K, en lugar de ser 1, baja a 0,5. ¿Qué dijimos que era acá, perdón? El coeficiente de longitud efectiva, o factor de longitud efectiva. ¿Está bien? ¿Se está entendiendo el concepto? Sí. Ahora, existen varias configuraciones posibles. Puede ser que aquí tenga un extremo articulado y aquí tenga un extremo empotrado. Aquí tengo empotrado y aquí tengo articulado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede esto. Y la longitud efectiva es de esta de acá. Y la longitud geométrica, la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Para este problema, K vale 0,7. Se ve es un punto intermedio entre el biarticulado o el biempotrado. Si tuviera un extremo empotrado y el otro extremo libre. ¿Cómo se cambia esto? Se cambia de esta manera. Sí, me parece que aquí acaba de 2. Sería así, el modo de manera. ¿Qué quiere decir que casa sea mayor que la unidad? Que la longitud efectiva es mayor que la longitud de la columna.
tienden también a cometer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la resistencia a compresión de una columna depende de las condiciones de apoyo y depende de las condiciones de apoyo. Todo eso está definido en el concepto de FTC. Vamos a profundizar un poco más en este tema de la longitud efectiva más adelante y vamos a ver un edificio en el cual no hay condiciones ideales, ni empotramientos, ni articulaciones como se considera. Pero antes vamos a pasar a revisar otra limitación de los pacientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Bien, una de las limitaciones, como vimos, es el concepto de longitud efectiva, porque la ecuación es derivada bajo la suposición de que la columna es biarticular. ¿Cómo se supera esa limitación? Con el concepto de longitud efectiva, que vamos a profundizar un poco más adelante. Ahora, ¿qué supusimos que el material, qué comportamiento tiene el material? Elástico lineal. ¿Qué es lo que sucede? Que esa suposición es válida para columnas largas. ¿Por qué razón? Porque en columnas largas se produce el pandeo global sin que ninguna fibra entre en fluencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la limitación de esta ecuación? Esta ecuación deja de ser válida cuando la columna experimenta el pandeo global con ciertas fibras clasificadas. ¿Estamos de acuerdo? Que es el caso de las columnas intermedias, perdón. Que Que alcanzaron el límite de fluencia. No. A ver, fibras me refiero. Aquí tengo la sección transversal abierta. aquí las secciones de toda la. Esta es la sección transversal. A una fibra me refiero a una sección pequeña de la sección transversal. Una de estas porciones o secciones de la sección transversal es el ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede en esos casos? Esta ecuación deja de funcionar adecuadamente. Entonces, vamos a ver cómo se trata. La ecuación de Euler, esta es la ecuación de Euler, la que acabamos de derivar. No da resultados confiables para elementos poco esbeltos. Y que caen en la categoría de columnas intermedias. Vamos a ver exactamente cuál es la esbeltez que define si la columna es larga o la columna es intermedia. Vamos a ver eso enseguida. Voy a poner aquí, entre paréntesis, columnas intermedias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el esfuerzo crítico supera el límite de proporcionalidad, la relación esfuerzo de formación unitaria deja de ser lineal.
y por tanto no se puede utilizar más el módulo de la acción. El módulo de no, el módulo de la acción. ¿Cómo se resolvió este problema? ¿Qué es lo que sucede entonces? Vamos a graficar. La curva esfuerzo de formación vamos a decir sigma de formación unitaria es algo que pasado el límite de proporcionalidad, o en este caso para nosotros el límite de influencia, que es prácticamente el mismo punto. La relación esfuerzo de formación deja de ser lineal. Aquí tenemos que la pendiente de la recta es simplemente el módulo de la felicidad. Pasando a este valor, ¿qué es lo que sucede? Tiene una relación no lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se adoptó? ¿Cómo se soluciona el problema del pandeo de tipo inelástico? En esta ecuación de Euler, en lugar de utilizarse el módulo de elasticidad, que es una constante, se utiliza el módulo tangente, que es desde acá. Para una deformación unitaria mayor que la de influencia, acá tengo el módulo tangente. Voy a ponerlo así. El módulo de la elasticidad tangente. ¿Está bien? Este es el módulo de la elasticidad tangente, que es función de qué? Del nivel de deformación. Y es variable. Eso va dependiendo de la posición en la que se encuentra la curva. Del nivel de deformación. Entonces se reemplaza este módulo de elasticidad por el módulo de la elasticidad tangente. ¿Qué problema trae eso? ¿Qué problema creen ustedes que trae el hecho de utilizar el módulo de la elasticidad tangente? El módulo de tangente, no módulo de la es variable. Ese es el problema. Que es variable y depende del nivel de deformación. El módulo es variable, por tanto, no es una constante como el módulo de elasticidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que se hizo? Vamos a ver. Se construyó lo que se conoce como la curva de resistencia de un volumen. Aquí tengo la vertiente que vamos a ver cómo se calcula. Y se separa el pandeo inelástico del pandeo elástico. Si yo grafico la ecuación de Euler, prácticamente se relaciona el esfuerzo con fíjense en esta ecuación. El módulo de la elasticidad es una constante, ¿no es cierto? ¿El esfuerzo de qué depende básicamente? De la resistencia. Entonces, yo grafico, aquí está mal. Yo grafico esta ecuación, ¿qué tengo que relacionar? En el un eje, el esfuerzo crítico. En el otro eje, la resistencia. Voy a poner acá la resistencia. ¿Está bien? Si yo grafico la ecuación de Euler, me queda algo como esto.
Sí, una ecuación de este tipo. ¿Qué es lo que sucedería si yo grafico todos los valores del test? Voy a tener algo como esto, es decir, va a sobrevalorar la resistencia para el caso de columnas intermedias. Voy a ver si me hago entender. Yo grafico el esfuerzo crítico, es decir, el esfuerzo que produce el pandeo versus la SBT para las columnas largas. Voy a poner aquí este eje que está en una posición dada, separa columnas largas de columnas intermedias. Voy a poner aquí columnas largas y tenemos columnas intermedias. Ya. Si yo grafico e insisto en esto, la ecuación para columnas largas me da esta forma. Si continuase graficando para SBTs menores, básicamente la ecuación me daría estos resultados. Y estos resultados son erróneos para el tema de columnas intermedias. ¿Por qué? Porque el límite de proporcionalidad es el que puede alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál creen ustedes que es el valor tope de resistencia? De esfuerzo. Ya, este valor de aquí, máximo, ¿cuánto creen ustedes que vale? No. Indistintamente del frente, tomamos de que tengo una columna corta, es de lleno. Piénsenle de esta manera. Si me voy hacia cero, ¿qué sucede? No tienes vencer, y por lo tanto caería en la categoría de columnas cortas. ¿Cómo fallaría? ¿Cuál sería el esfuerzo que produce la falla en una columna corta? Como una liga. ¿Cuál es el esfuerzo que produce la falla en una columna corta? Lo mismo digo. FY. FY. Este es el valor máximo que una columna, es el valor máximo del esfuerzo que puede recibir una columna. Si es que no tuviera, si es que no tuviera SBT, caigo en la categoría de columnas cortas y su resistencia viene dada por FY. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si utilizarse para columnas intermedias la ecuación de Euler, me podría incluso exceder de FY. Por esa razón es inválido. Voy a colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se construyó para diferentes valores de formación y del módulo de la física, se construyó una curva, esto para columnas intermedias. Sí, entonces, a la derecha tengo el pandeo elástico de columnas largas, cuyo valor se predice por esta ecuación, por la ecuación de Euler, y cuadrado por E sobre la derecha, ¿de acuerdo? A la izquierda, el modelo octavo es reemplazar esta E por el módulo tangente, y la ecuación simplemente se convierte en FR es igual a pi cuadrado por el módulo de la velocidad tangente elevado por A. Esto da resultados relativamente buenos. Voy a ponerle así, simplemente indicar lo que es interno. ¿Se entiende la idea? Ahora, como alguien me respondió, ¿cuál es el problema de utilizar en columnas intermedias el módulo tangente? El problema es de que no es constante y depende del nivel de deformación. Por lo tanto, ¿qué es lo que planteó ISC para resolver este problema? Planteó una ecuación obtenida en base a regresiones para predecir una nube de puntos que se encuentra por acá.
y que en lugar de utilizar el módulo de el módulo tangente utiliza una ecuación calibrada empíricamente. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y esto es lo que se conoce como la curva de resistencia de una columna. Entonces, fíjense de esta manera, ¿qué es lo que hemos hecho? De esta manera empezamos a resolver dos limitaciones de la exposición que nos dio la ecuación de Euler. La primera, introduciendo el concepto de longitud efectiva y este coeficiente K, podemos calcular la carga crítica para diferentes condiciones de apoyo. Introduciendo el concepto de módulo tangente, me permito calcular columnas ya intermedias. Y con lo que vamos a ver que dispone ISC, vamos a reemplazar esta ecuación por una ecuación calibrada empíricamente en base a datos experimentales. ¿Se tiene alguna pregunta, muchachos? Todo está claro. Nos queda por profundizar un poco más en este concepto de longitud efectiva y vamos a ver cómo estimar el valor de K en el caso, por ejemplo, de un edificio donde no tengo condiciones ideales. ¿Está bien? Vamos a pasar a este tema. Voy a ponerle como tercer punto concepto de longitud efectiva. Que ya introducimos. Vamos a ver la ecuación de Euler. Se basa en la suposición de que la columna es perfectamente recta. La carga es axial, es decir, no hay resistencia. Está aplicada en el centroide de la sección. Como aquí, no existe complejidad. Y que la columna es articulada en sus extremos. Es decir, es biarticulada. Bien, entonces, para tomar en cuenta esto, para tomar en cuenta el último punto de que la columna es biarticulada, se introduce el concepto de longitud efectiva. Pongámoslo así, para considerar otras condiciones de apoyo se introduce el concepto de longitud efectiva. Preservando la misma forma de la ecuación de Euler. Es decir, la longitud efectiva es igual al factor de longitud efectiva por la longitud perfecta. De esta manera, tanto la carga como el esfuerzo crítico de Euler me quedan como I cuadrado por E sobre la longitud efectiva sobre el radio de kilo cuadrado.
Acá, K es el factor de longitud efectiva. ¿Estamos claros, muchachos? Vamos a ver, voy a ir por un minuto a ISC. ISC 370 en la tabla de los comentarios del apéndice A. A ver, vamos a ver A y C1. Fíjense, después de hasta el capítulo N tenemos instrucciones de tipo constructivo, de control de calidad, y aquí tenemos los apéndices. Luego de los apéndices tenemos los comentarios de ISC. Tenemos los comentarios de cada sección. Aquí tenemos los comentarios de cada sección y tenemos los comentarios de los apéndices. Algunos de estos tenemos una tabla que nos da los valores para diferentes condiciones de apoyo y los valores de K para diferentes condiciones de apoyo. También encontrarle, me parece que es el apéndice A. No, en el apéndice 7 me parece que es el mismo. No hay todos de la longitud de la Sí, sí. Y la 568. Ya, me parece que es aquí está. En los comentarios del apéndice 7. En los comentarios del apéndice 7. Aquí tenemos el concepto de longitud efectiva. Vamos a utilizar esto en algunos casos. Fíjense, aquí se habla del concepto de longitud efectiva, en el cual tengo la que es igual a los que vimos del factor K, factor de longitud efectiva, por la longitud geométrica. Entonces tenemos esta tabla de acá, que nos da varios casos de la A a la E, varias condiciones ideales de apoyo. La primera es en caso de que la columna está bien postrada. El segundo, en caso de que tengo articulado en el extremo superior, empotrado en el extremo inferior. El tercer caso, tengo empotrado el extremo inferior y en el extremo superior tengo restringido el giro. ¿Qué quiere decir? Que si bien la unión es, se puede desplazar, no la unión, simplemente el extremo libre de la columna se puede desplazar, no puede rotar. ¿Sí? El cuarto caso es la columna biarticulada, el quinto caso es la columna empotrada y el extremo libre. ¿Se entiende la diferencia entre el caso C y el caso E? En el caso C y en el caso E, ambas columnas están empotradas en la base y los extremos superiores libres. ¿Cuál es la diferencia? En el extremo
superior del caso E está impedida la rotación, versus en el caso E no hay ninguna restricción. Este nudo puede trasladarse y rotar libremente. No, no como un rodillo. No como un rodillo, simplemente es impedido del giro. El rodillo sí permite el giro. Simplemente impedimento de... ¿A qué se asemeja este caso? A ver, por ejemplo, la losa del entrepiso restringe el giro a la vida. Si se produce un desplazamiento lateral del edificio, no hay mucha rotación en la vida. Básicamente se puede considerar como el caso. También habíamos visto en los rodillos que iban como en las vigas. Correcto. Después fue mover, pero no fue rotar. Ya, sí, sería comparable con esto. Sí. Y el último caso, tienen una articulación en la base y acá en el extremo libre impedido de rotación. Si no estaría impedido de rotación, ¿qué creen ustedes que pasaría? El mecanismo, ¿no es cierto? Inestable. Ahora, fíjense lo siguiente. Tengo una fila en la cual me indica el valor teórico de K. Y tengo otra fila que me indica el valor recomendado de diseño. ¿Por qué ISC pone esta distinción? Porque ningún apoyo es ni idealmente articulado ni idealmente empotrado. Esto es lo que se puede derivar de la ecuación diferencial y esto es lo que ISC recomienda como valores asociados para el diseño. ¿Está bien? Entonces esta tabla pueden utilizar ustedes para el cálculo de K en polígono. Ahora, estamos claros hasta aquí. Ahora, igual, en el caso de un edificio, tiende las columnas del primer piso a comportarse más bien como este caso. Y las columnas del segundo, de los pisos superiores, las columnas del primer piso tienden a tener un valor cercano a 2, quizás de unos 7, unos 6, y las columnas de los pisos superiores de alrededor de unos 2 y unos 3. ¿De dónde se obtienen estos valores? ¿O cómo se obtienen de manera racional estos valores? En este mismo apéndice, en los mismos comentarios de este apéndice, existe un procedimiento que es en base a estas nomogramas que se llaman. Que existen de dos tipos. Unos para marcos angiostrados, que son más rígidos, es decir, que están impedidos de trasladarse lateralmente o tienen una restricción mayor, y aquí me refiero con este marco. Aquí tengo el pórtico, digamos de 2 pisos, se le coloca diagonales de este tipo. Estas diagonales le proveen rigidez lateral y evita que se desplace. El otro caso es para más pórticos de momento, que todos estamos familiarizados. Acá tengo un porticado sin diagonales. Entonces, ¿cuál es el concepto detrás de estos nomogramas? Que se calcula la rigidez relativa en las uniones. Y en base a esa rigidez relativa, ¿y por qué se habla de una rigidez relativa? Porque las uniones en realidad en un edificio no obedecen ni al concepto de ser perfectamente empotrados ni al concepto de ser perfectamente articulados. ¿Sí? Hay una flexibilidad que se calcula y en base a eso se obtiene valores. Vamos a ver con detalle en la siguiente clase y con esto se estima el valor de K. Eso es lo que se utiliza para estimar el valor de K en edificio. ¿Me explico? Sí. Vamos a ver en la siguiente clase porque se nos fue la hora. Entonces, para culminar, ¿alguna pregunta? Voy a escribir acá factor de longitud efectiva que está en la tabla CA71 de ISC 360. Pueden consultar ustedes. Y eso en el PDF que les pasé está en la página 600.
26. Primero una gran idea de marco de los estados. Hacia los lados, sí. Y el segundo de Marco, vamos. Puede ser para los científicos, ¿no? Sí. ¿Listos, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Cerramos la sesión y dejamos el país. Nos vemos en la siguiente clase. Estaba